Quiero dedicar un momento para agradecer a todos ustedes por ser miembros de mi canal de YouTube. Su apoyo es fundamental y me inspira a seguir creando contenido para todos. Un saludo especial para Hiyuto Mioka. Bienvenido a la familia. Edis. Qué bueno tenerte de vuelta en el clan Tsutsuki. Cardial. Gracias por unirte al clan Uzumaki. Facundo Nahuel Eraso. Es genial tenerte de regreso en el clan Senju. Jair Extra. Gracias por unirte al clan Uzumaki. Espero que disfruten el contenido y se sientan como en casa aquí. Ustedes son increíbles. Capítulo 3. 10 años antes de la Segunda Gran Guerra Mundial, Shinobi, Nara Shikaime problemático, pensó para sí misma mientras entraba al aula y encontraba el asiento que se había visto obligada a ocupar durante los últimos 2 años ocupado por otra persona. Casi tropezó con sus pies de la sorpresa cuando entró y encontró al chico Kurama sentado al lado de su primo Senju. Había esperado que el chico se aburriera de ella con el tiempo, pero el hecho de que le hubiera llevado 2 años hacerlo era simplemente algo más. A su derecha estaba sentado Uchiha Izuku. El único miembro educado de la familia en su generación. No perdió tiempo en tomar asiento, felizmente lejos del foco de atención que seguía al Senju cada hora que estaba despierto. Escuchó un sonido desde su lugar en el centro del aula y disfrutó observando desde la distancia, los tonos melodiosos que el chico Kurama producía con la flauta que sostenía en sus manos. Era una cosa hermosa, hecha de madera pálida que era tan blanca que parecía marfil desde ciertos ángulos. Los agujeros eran perfectamente circulares, al igual que la abertura de la boca estaba hecha perfectamente adecuada para la boca del chico. Era el trabajo de un maestro artesano, y el gran costo de la misma probablemente habría arruinado a muchas familias. Un regalo encantador, Senju-san Shorirama por favor, Kizuru. Te lo he dicho una docena de veces, llámame por mi nombre. Bueno, eso respondía a una pregunta. El regalo había venido del chico Senju. Por supuesto que lo había hecho. Sangre Yuga por un lado y Senju por el otro. Dudaba que alguien pudiera tener acceso a la clase de riqueza que él tenía. La mayor parte de la aldea estaba construida en tierras Senju, después de todo. Tócame algo más, por favor, dijo después de que el chico Kurama le dijera algo. Una melodía comenzó a extenderse por el aula. Un tono inquietante que decía todo y nada al mismo tiempo. Shikaime dudaría en llamarse experta en música. Ningún Nara podría hacerlo. Pero sí sabía cómo sonaba la buena música. Había asistido a suficientes festivales y celebraciones para tener claro lo que un maestro en su oficio podía producir. Lo que oía producir a Kurama Kizuru no estaba para nada lejos de lo que esas personas podían crear. Eso la hizo preguntarse cuando había comenzado a practicar el instrumento. También la hizo preguntarse cómo el chico Senju había podido enterarse de ello a tiempo para conseguir un regalo así para el cumpleaños del otro chico. Pero no importaba. Pasar el tiempo disfrutando de la privacidad de no ser el centro de atención debería haber sido suficiente para ella. Se inclinó hacia atrás y esperó poder quedarse dormida. Debería haber tenido 20 minutos hasta que apareciera su sensei. Por supuesto, el universo decidió poner en evidencia todas sus expectativas. Su escritorio explotó en un sonido cuando alguien golpeó con la mano. Abrió los ojos y se encontró cara a cara con orbes de carbón ardiente que parecían estar permanentemente encendidos con fuego. Uchiha Uzume. Su cabello negro caía sobre su rostro en rizos que enmarcaban sus pómulos altos con una iluminación perfecta. Estás en mi asiento, Nara, gruñó, y a Shikaime le tomó un segundo analizar las palabras y darse cuenta de que la chica grosera tenía razón. De alguna manera, en su alivio y prisa por encontrar un asiento lejos del centro de atención, terminó en el asiento que la chica Uchiha prefería. Se maldijo por ello, sabiendo que ahora tendría que ponerse de pie y moverse por todo el salón de clases con los ojos de todos mirándola. Ni una sola vez cruzó por su mente la idea de resistirse. Solo 2 personas podían igualar a la chica Uchiha cuando se trataba de las artes ninja, y ella definitivamente no era una de ellas. Se preparó para ponerse de pie, y la mala situación de repente empeoró mucho cuando sintió una mano en su hombro. ¿Qué estás haciendo, Uzume? Dijo su primo, mirando fijamente a la chica Uchiha con la cabeza inclinada hacia un lado. Tu primito está en mi asiento, dijo, acercándose al niño que había tomado el espacio entre ellos. Shikaime quería acurrucarse en una bola de billar como una niña y llorar hasta desahogarse. ¿Por qué? ¿Cómo había llegado a tal punto la situación? Sabía que debería estar agradecida con su primo por haber dado un paso al frente para defenderla, pero no quería nada más que gritarle por haberse puesto de pie y haberse involucrado en esto.
Si ella no hubiera sido ya el centro de atención, entonces tener a los dos mejores estudiantes de la clase enfrentándose por su elección de posición para sentarse lo garantizaría. Estoy seguro de que ningún asiento tiene nombre. Los asientos se asignan por orden de llegada, Uzume. Sensei lo ha dejado claro más de una vez, lo sé. Y tú también, dijo simplemente, resistiendo la mirada fulminante que ella le lanzó sin ninguna reacción perceptible. He estado sentada en la misma silla durante 17 meses, Senju. No juegues conmigo. Su voz se alzó, haciendo que Shikaime se encogiera aún más en la silla. Ya no era un susurro que prometía violencia, sino un gruñido que la aseguraba. No importa, dijo, y en un abrir y cerrar de ojos, recibió un puñetazo que había salido volando hacia su cabeza. Ahora, toda la clase estaba en alerta máxima. Uchiha Uzume demostró que se merecía el puesto de su clase como la estudiante número 1 al barrer su pierna hacia adelante y enviar una patada alta a su cabeza. Su prima simplemente soltó la mano que tenía en su agarre antes de mover su cabeza hacia atrás una pulgada para permitir que su pie pasara volando por su rostro sin efecto antes de abalanzarse sobre ella. Shikaime tenía muy pocas dudas sobre cómo resultaría esto. Fueron solo las terribles marcas de Shuriken Jutsu de su primo las que lo hicieron quedar en segundo lugar detrás de la chica Uchiha. Era un testimonio de su habilidad que la brecha entre ellos todavía fuera tan pequeña cuando uno consideraba que él era el último en la clase en lo que respecta al lanzamiento de kunai y shuriken. Se metió en el espacio de la chica Uchiha antes de que ella pudiera recuperarse del ataque y lanzó un par de golpes rápidos en su cara. El primer golpe. Ella usó el impulso para enviarse rodando hacia atrás. Se levantó tejiendo sellos de manos, solo para que sus manos quedaran atrapadas en un agarre sólido antes de que pudiera continuar un gran jutsu de bola de fuego en un aula cerrada. Es más estúpido que cualquier cosa que haya visto intentar a cualquiera de ustedes, se escuchó la voz de Uraraka Sensei. Shikaime miró distraídamente el reloj y notó que todavía faltaban unos 10 minutos para que sonara la campana. Eso, al menos, dio un paso más para confirmar su teoría. Senju-san, Uchiha-san. Detención. Ambos se quedarán después de la clase de hoy, y este incidente quedará registrado en sus registros, dijo, antes de regresar al frente de la clase y tomar una tiza. Se suponía que hoy marcaría el comienzo del entrenamiento de supervivencia y campamento, pero como todos ustedes claramente tienen demasiada energía, haremos un entrenamiento de resistencia en su lugar, dijo, y el resto de la clase, como era previsible, estalló en gemidos y susurros amotinados. Incluso su prima hizo una mueca ante el anuncio. El entrenamiento de resistencia no era divertido para nadie. Especialmente ahora que Uraraka Sensei había comenzado a agregar entrenamiento de detección de genjutsu a la mezcla. Chop, chop. Ya deberías estar en la fila. La última que esté ahí puede dar una vuelta extra por si acaso, dijo Sensei, y la clase se movió casi como una sola. Su primo estaba, como era previsible, al frente de la fila con su velocidad infernal. Se apresuró a salir y unirse a los demás. No podía terminar siendo ella la que diera la vuelta extra. XXXX, Sarutobi Moikane se recostó contra el tocón del árbol mientras echaba un vistazo a la reunión. No había pensado que así sería como se verían las reuniones cuando escuchó hablar de ellas por primera vez y buscó una invitación. Había esperado un entrenamiento secreto de poderoso ninjutsu o algo así, pero aunque Izuku-san y Shorirama-san mostraron algo de ninjutsu por su cuenta, definitivamente no era el centro de las reuniones. Estas eran, y todavía se sentía extraño pensarlo, casi como reuniones tranquilas. La idea de que el heredero Senju, el primo del jefe del clan Uchiha y tantos otros herederos del clan se reunieran durante los fines de semana para tocar música y juegos habría sido ridícula para él si no lo estuviera viendo directamente. ¿Cómo va la parrilla, Choni? Escuchó a Inuzuka decir desde su posición frente a él y dirigió su atención a la Kimichi que manejaba con destreza una gran parrilla al aire libre y daba vueltas a trozos de carne en ella. Junto a la parrilla había una bandeja con varias frutas y verduras que habían sido proporcionadas para toda la reunión, pero que solo terminarían siendo tocadas por el Senju que se negaba a comer carne por alguna razón. Hablando de los Senju, estaba en el extremo opuesto del patio frente a una serie de objetivos. Junto a él estaba Uchiha Izuku y susurraron entre ellos por un momento antes de que Senju caminara hacia atrás y preparara el arco. En el espacio entre segundos, las dianas de los tres objetivos tenían flechas que sobresalían de ellas. ¿Cómo? Se preguntó, sentándose de repente en posición vertical.
Escuchó al Senju soltar una carcajada mientras el chico Uchiha aparentemente compartía su sorpresa por el estado de las cosas. Tócanos algo, Kizuru. Izuku nos debe una canción, dijo el Senju, alejándose de los objetivos y arrastrando a su amigo Uchiha con él. XXX Senju Shorirama contra Uchiha Izuku, dijo Uraraka Sensei, señalando la plataforma elevada destinada a los combates de entrenamiento. El amistoso dúo no perdió tiempo en marchar hacia la plataforma y ocupar sus lugares. ¿Listo para besar el suelo?, preguntó Shorirama-san con una sonrisa en su rostro. Sí, sí. Esto no será nada parecido a la última vez. Antes de que Shorirama pudiera ofrecer una respuesta por su cuenta, Uraraka Sensei los interrumpió, ordenándoles que formaran el sello de confrontación. Lo ejecutaron al unísono, y una vez que la mano de Sensei cayó, el Uchiha estaba en movimiento. Izuku corrió hacia adelante con pasos largos y rápidos antes de patear la cabeza de su oponente. El chico con cabello como seda esquivó el ataque con facilidad antes de intentar ponerse en guardia contra su amigo. Izuku lanzó dos rápidos golpes. Ambos fueron esquivados en sucesión. El Senju pasó al ataque, enviando una mano de cuchillo a la garganta de su amigo que lo obligó a retroceder. No perdió tiempo y aprovechó la vacilación, pisoteando el pie del otro chico y negándose a ceder. El intento de Izuku de sacar su pie de debajo de su amigo se encontró con una dura resistencia. Shorirama desató tres rápidos golpes en la cara de su amigo antes de levantar el pie y permitirle retroceder. Izuku se tambaleó hacia atrás por un segundo antes de abandonar su entrenamiento y lanzarse directamente hacia su oponente. Aterrizaron en el suelo con un fuerte estruendo, el Uchiha encima. Se apresuró a presionar su peso hacia abajo sobre Shorirama antes de levantar un poco la parte superior del cuerpo. Gimió hacia su oponente, golpe tras golpe, golpeando al chico Senju en la cara incluso si no lograron hacer mucho daño por sí solos, ya que Izuku no podía poner mucha fuerza detrás de ellos. Cuando Izuku retiró la mano para otro golpe, la cabeza de Shori lo siguió, golpeando la frente de su amigo y haciendo que el chico se tambaleara de repente y con suavidad, Shorirama usó su juego de pies para agarrar la cintura de Izuku antes de hacerlos rodar para que él fuera el que estuviera encima. Y cuando estuvo encima, no perdió tiempo. 3 golpes y toda la resistencia de Izuku se había desvanecido. Shorirama conectó 2 golpes más antes de ponerse de pie y tirar de su aturdido amigo para que se uniera a él. Buen espectáculo, muchachos. Ahora formen el sello de la reconciliación, dijo Sensei. Izuku necesitó un segundo o dos para recuperar el sentido, pero una vez que lo hizo, formó el sello de buena fe y abandonaron la plataforma. Inuzuka Inukuro contra Uchiha Uzume, dijo Sensei, haciendo que Omoikane suspirara para sí mismo. Solo había una manera de que esto sucediera, y no sería divertido para nadie que lo viera. La chica Uchiha era demasiado agresiva y brutal, mientras que el chico Inuzuka tenía mucho más orgullo que sentido común. Ella lo golpearía hasta dejarlo morado, mientras él seguiría de pie para recibir más y más. Era un glotón del castigo. Tal como había predicho, la pelea comenzó con Inukuro corriendo hacia Uchiha-san. Ella esquivó ambos golpes antes de golpearlo en el costado. Con un golpe en el riñón, escuchó a Shorirama hacer una mueca de dolor detrás de él. Inukuro se estremeció, pero no mostró más dolor que eso mientras ordenaba a sus piernas lanzar una patada que Uchiha-san pudo esquivar fácilmente. Ella se levantó de un salto con un uppercut del que él se apartó. Sin embargo, fue el comienzo de un combo. No uno que Inukuro estuviera bien preparado para enfrentar. Ella le dio un puñetazo en el plexo solar, obligándolo a bloquear antes de patearlo en la espinilla. Él dio un paso atrás, pero ella aprovechó esa oportunidad para enredar sus pies con los de él y obligarlo a caer al suelo. Ella dio un paso atrás, lo que le permitió tiempo suficiente para ponerse de pie. Él no se tomó bien la demostración de deportividad y se lanzó directamente hacia ella, tal como Izuku había hecho con Shorirama. La diferencia aquí fue que él telegrafió cada aspecto de su salto, y Uchiha-san tuvo tiempo suficiente para reaccionar. Saltó hacia arriba, estirando un solo pie contra el que la cabeza de Inukuro se estrelló. Cayó al suelo, golpeado e inconsciente. XXXXX, Kurama Kizuru, 9 años antes de la Segunda Gran Guerra Mundial, Shinobi observó a su compañero de clase favorito entrar en la sala con una sonrisa relajada en el rostro. Acababa de terminar con sus exámenes de evaluación y, como todos esperaban, RRHH. Parecía haberlo pasado bien. Por supuesto que sí. Ninguna de las tareas que le habían pedido a Kizuru que hiciera había sido algo con lo que Shori hubiera tenido alguna dificultad.
Después de todo, había sido él quien había ayudado a Kizuru a aprender todo lo necesario para aprobar los exámenes. Especialmente el ninjutsu. Para una familia con una disposición sobrenatural para el genjutsu, su familia tenía una aversión igualmente famosa a la mayoría de las formas de ninjutsu. El hecho de que la academia exigiera el jutsu elemental de rango C del propio elemento como condición previa para la graduación probablemente lo habría arruinado si no fuera por Shori. ¿Cómo fue? Escuchó a Izuku preguntar. Por supuesto que sería el primero en preguntar. Kizuru notó cómo el primo del amable chico prestaba cada vez más atención a la respuesta que Shori daría. Al principio, había estado muy en contra de la amistad que el chico estaba construyendo con Shori, especialmente porque su prima estaba haciendo pública y abiertamente todo lo posible para asegurarse de que Shori perdiera el primer puesto en la academia. Había pensado que el chico había sido una especie de caballo de Troya como Shori les había contado en esa historia. Pero 3 años juntos y tuvo que aceptar que el chico era en su mayoría tan genuino como parecía ser. Incluso si Kizuru todavía pensaba que podía ver algo agudo acechando detrás de los ojos del chico cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Esa fue la prueba más difícil a la que me he enfrentado en la academia, dijo con una risa cordial, obligando a Kizuru a esbozar una sonrisa. Mirando a su alrededor se dio cuenta de que la mayoría de la clase compartía el mismo sentimiento. Shori era famoso por no encontrar nunca ninguno de sus exámenes o pruebas difíciles en lo más mínimo. Incluso cuando, hace 6 meses, Uraraka-sensei les había dado una prueba insuperable para enseñarles sobre el fracaso y los peligros de la arrogancia, Shori era el único que no tenía ninguna dificultad con las preguntas. Incluso de alguna manera se las había arreglado para obtener una puntuación perfecta en problemas de matemáticas que estaban tan fuera del programa de estudios que incluso un chunin habría tenido dificultades para resolverlos. No es mucho en lo que basarse, dijo Toshiro, haciéndolo sonreír y encogerse de hombros nuevamente antes de entrar y tomar asiento entre Kizuru e Izuku mientras llamaban al propio Toshiro para tomar su examen. Tu prueba suena muy diferente a la mía, dijo, volviéndose hacia su amigo. ¿Quieres decir que no te hicieron pelear con un chunin también? Preguntó con una risa que sonó hueca ante el repentino silencio de la clase. Había peleado con un chunin. Un ninja de nivel medio. Claro, los chunin no eran necesariamente los oponentes más fuertes ya que su fuerza podía variar enormemente. Podría haber peleado con un chunin del escuadrón de criptoanálisis o algo así, pero el hecho de que hubiera peleado con uno, que hubiera sido más bajo que todos los demás en su prueba, y aún así hubiera salido ileso era una hazaña más allá de las hazañas. Si Kizuru no fuera consciente personalmente de sus terribles habilidades para mentir, habría acusado a Shori de intentar tomarles el pelo. Podía ver a algunos de sus compañeros de clase llegando a esa conclusión por su cuenta, y casi chasqueó la lengua con decepción. Shori nunca sonreía cuando mentía. Lo hacía con una cara seria. Claro, era la manera perfecta de decir algo que uno quería que se tomara en serio, pero considerando que ni siquiera había podido evitar esbozar una sonrisa cuando tuvo que darle la noticia a Inukuro de que le había roto la pata a su cachorro en su amistosa pelea, Kizuru había llegado a la conclusión de que sonreiría sin importar nada. Solo cuando mentía se las arreglaba para evitarlo. ¿Cuáles crees que serán nuestros equipos? Preguntó Izuku, haciendo que Kizuru volviera a prestar atención. Asignaciones de equipos. Esa era una cosa en la que había estado pensando y tratando de no pensar al mismo tiempo. Después de todo, podría resultar muy bueno o muy malo para él. Uraraka-sensei no les había dado mucha información sobre el asunto. De hecho, todo lo que sabía se podía resumir en 3 puntos. En primer lugar, se tendrían en cuenta sus puntuaciones en los exámenes finales y en toda la academia. No sabía exactamente cómo se considerarían, pero podría variar desde juntar a los estudiantes con las puntuaciones más altas o tratar de equilibrarlo promediando una mezcla de las puntuaciones. Pensaba que esto último sería menos probable. Desde el principio de su tiempo en la academia, siempre se había tratado de juntar a los mejores de los mejores. Por eso había puesto tanto esfuerzo en estos exámenes. Había estudiado muchísimo, día tras día y noche tras noche. Había golpeado postes hasta que le sangraron los puños y su tía le gritó por tomarse las cosas demasiado en serio. Ella nunca sintió la presión que él sentía. La presión de vencer a los mejores de los mejores que los clanes más fuertes tenían para asegurarse de que terminara en el equipo correcto. En segundo lugar, su compatibilidad como persona sería importante. Este era uno de los aspectos en los que sabía que tenía ventaja sobre la mayoría de los demás. Él y Shori eran amigos. Los mejores amigos, para ser precisos.
El único que podría considerarse vagamente tan cercano a Shori como él era Izuku, y estar en el mismo equipo con los dos sería perfecto. Elegiría a Luchia como tercero sobre la mayoría de los demás. Especialmente a esa Nara que pensaba que podía entrometerse en su amistad simplemente por sus relaciones familiares. En tercer lugar, el equilibrio de sus habilidades. Shori era bueno en todo. Al menos, en todo lo que importaba. Pero Kizuru era una de las pocas personas de la clase que podía afirmar ser mejor que él en cualquier arte ninja en particular. Como líder del clan Kurama, había nacido para el Genjutsu. Pero no se había detenido allí. Había entrenado con su tía hasta que se volvió tan hábil que era incluso mejor que su sensei Chunin. Su tía decía que su potencial en Genjutsu era el más alto que había visto nunca. Con suerte, eso significaría que lo pondrían en el mismo equipo que Shori para compensar cualquier deficiencia en Genjutsu que pudiera existir en el equipo. Estaba seguro de ello. Se sintió aún más seguro cuando al día siguiente se publicó la clasificación de la clase. Como era de esperar, todos los de la clase A habían aprobado los exámenes finales, pero la clasificación estaba más allá de lo que la mayoría de la gente podría haber previsto. Caminó hacia el tablero con una sensación ligera en el pecho mientras miraba su posición en la lista. 1. Senju Shorirama 2. Uchiha Uzume 3. Uchiha Izuku 4. Kurama Kizuru. Nadie sería tan loco como para poner a Shori y al furioso Uchiha en el mismo equipo, así que estaba seguro de ello. Los tres. Él, Izuku y Shori estarían en el mismo equipo. Perfección. Pocas cosas podrían ser tan gloriosas. XXXXX, Toshiro Takehara. Los exámenes habían sido difíciles. Lo más difícil que había tenido que hacer en su vida. Había entrenado todo su arsenal para ello, pero incluso con eso, apenas había podido durar lo suficiente en el ring para que el Chunin contara su taijutsu como aprobado, y después de hacer y rehacer el jutsu todos los días durante semanas, había podido ejecutar los 5 jutsu que se le exigían para graduarse sin desplomarse por agotamiento de chakra. El Shuriken-jutsu era bastante fácil, pero la adición del reloj de arena para asegurarse de que alcanzara todos los objetivos en un período de tiempo tan pequeño y los objetivos móviles para hacerlo aún más difícil habían sido una bola curva del infierno. Se había preguntado legítimamente cómo Shori había aprobado esa sección de la prueba. A menos que fuera con ese arco suyo, el chico Senju tenía una puntería terrible. Todo su trabajo había dado sus frutos al final. Había quedado último en la clase 3A, pero esa era la forma incorrecta de verlo. Estaba en el puesto 12 de los 50 estudiantes que se graduaron de la Academia Konoha este año. Claro, algunos de ellos eran remanentes del año pasado que se habían visto obligados a volver a tomar los exámenes, pero así era como funcionaba la vida a veces. Él, el hijo de un bibliotecario, iba a tener un sensei Jounin y sería ubicado en el mismo equipo que los miembros de los mejores clanes que Konoha tenía para ofrecer. Lo había visto. Las miradas que recibía cuando llegaba a casa cada día. Fue aún peor el sábado, cuando todos sabían que pasaría todo el día en el complejo del clan Senju. Era el único que conocía fuera de los niños del clan en la academia que había podido hablar con Okage-sama en persona. Era especial. ¿Cómo te fue?, preguntó mamá mientras corría hacia la puerta, y él no perdió tiempo en saltar encima de ella. Había tenido una sonrisa en su rostro desde el momento en que dejó la academia y no podía esperar para compartir su alegría con su madre. Pasé, dijo, haciendo una mueca de dolor al igual que su madre hizo una mueca por el volumen de su voz. Lo siento, susurró, pero no pudo contener su alegría cuando ella lo levantó y lo hizo girar en el aire. No te preocupes. Es bueno estar emocionado. Mi niño, serás un ninja. Mi bebé va a ser un ninja, cantó mientras lo elevaba por el aire. Años de entrenamiento significaban que no sentía ninguno de los mareos que habrían sido normales en el curso, pero aún así se lo pasaba bien, sonriendo cuando ella sonreía y riendo cuando ella reía. A Toshiro le encantaba ver cómo era. Le dejaba claro lo joven que era su madre. Ella lo había dado a luz cuando no tenía ni 10 años más que él ahora. Era más joven que los padres de todos sus compañeros de clase, pero parecía mayor que la mayoría de ellos. Sin embargo, no cuando sonreía. Cuando sonreía, su cabello rubio cobraba vida. Todo en ella cobraba vida de inmediato. Seré el mejor ninja del mundo entero, le dijo, haciéndola reír. Y entonces encontraré al bastardo que me puso dentro de ti y le arrancaré los intestinos del cuerpo, dijo a continuación, pero no en voz alta. No a ella. XXXXX se sentó en su asiento habitual, muy atrás. Le gustaba por 1.000.000 de razones.
Por un lado, le daba una muy buena vista de su modelo a seguir en la clase, Senju Shoribama. Por otro, lo ponía a una distancia considerable de los elementos más volátiles de la clase, Uchiha Uzume e Inuzuka Inukuro. El chico del clan Inuzuka tenía muchas menos probabilidades de atacarlo que la enojada chica Uchiha, pero lo que él consideraba tiempo de juego podía llevar a lesiones graves si uno no tenía cuidado. Ese perro suyo también era peligroso, y Toshiro había aprendido desde muy joven a evitar a los animales. Criatura peligrosa, pensó para sí mismo, sin estar seguro de si se refería a la criatura en sí o a su dueño. A veces, Toshiro sentía que no había diferencia entre ellos. Shori no estaba de acuerdo, pero tenía la costumbre de ver solo lo mejor en las personas. El chico Inuzuka era una bestia, por lo que Toshiro nunca apartaba la mirada de él por mucho tiempo. Faltaban solo unos minutos para que comenzara la clase, y vio a Shori reír mientras hablaba con el otro Uchiha Izuku. Sus conversaciones siempre eran sobre una variedad de temas, así que a menos que se acercara o enfocara chakra en sus oídos para escuchar a escondidas, no tenía idea de qué podía ser la conversación. Esa era una habilidad que tenía Shori. Podía hablar con cualquiera sobre cualquier cosa. Toshiro se había considerado la persona más leída de su grupo de edad, pero eso fue solo hasta que descubrió cuánto tiempo dedicaba Shori a la lectura a diario. Habría pensado que el heredero del primer clan ninja tendría todo su tiempo reservado para entrenar, pero descubrir que programaba cada minuto de descanso para leer había sido una llamada de atención para él. Incluso cuando Shori dejó de entrenar su cuerpo, nunca dejó de entrenar su mente. Incluso ahora, todavía estaba entrenando. La mayoría de la gente no lo habría notado, especialmente con lo holgado que tendía a ser su kimono, pero Toshiro tenía mejor vista que la mayoría. Era muy detallista. Y cuando el viento se movía a través de su ropa, uno podía ver, por unos segundos, las pesas que llevaba en cada extremidad. Sentado, de pie, cada movimiento era una forma de entrenamiento cuando uno hacía uso de pesas ninja. Toshiro también había considerado hacerlo, pero cuando vio los precios en su visita a la tienda de suministros, todo su entusiasmo se secó. Especialmente cuando la amable señora de la tienda le dijo que no sería muy útil para alguien de su edad a menos que tuviera un ninja médico que lo controlara casi a diario para curar el daño que se estaba haciendo a sí mismo de la manera correcta y asegurarse de que no quedara lisiado accidentalmente. Para el heredero de los Senju, ese tipo de gasto tendría sentido. No para él. No cuando mamá trabajaba horas extra en el archivo para asegurarse de que tuvieran suficiente para el alquiler y sus suministros ninja. Tranquilos, dijo Uraraka-sensei mientras aparecía frente a ellos. Como te dije cuando te di estos, señaló las cintas para la cabeza de sus hijos, la mayoría de sus cabezas, se corrigió a sí mismo. La cinta para la cabeza de Shori estaba alrededor de su cuello, y la chica loca Uchiha llevaba la suya en su bíceps en la misma posición que Nara-san. Ahora sois shinobi de la aldea oculta entre las hojas. Eso significa que seréis los mejores de los mejores. Ahora sois portadores de la voluntad del fuego y se debe confiar en que mantendréis tanto la voluntad como los ideales de la aldea en todos vuestros tratos, continuó en un tono serio antes de sacar de repente un portapapeles de la nada. Ya saben que, como miembros de la clase A, serán enviados en equipos de 3 con un sensei Jounin especialmente elegido. Esta es una oportunidad especial por la que deben estar agradecidos, dijo, mirándolos a todos con su mirada. Uraraka-sensei era algo especial. Había sido como un padre para la mayoría de ellos durante su tiempo en la academia, y Toshiro sabía que estaría lejos de ser el único que extrañaría a su sensei después de irse. Aquí están los equipos. Una vez que diga sus nombres, su Jounin sensei entrará y los llevará con ellos, dijo antes de tomar aire de forma audible. El equipo 1 estará formado por Yuga Uraume, Inuzuka Inukuro y Aburame Shiba y estarán bajo la tutela de Jounin Shimura Danzo. Al oír sus palabras, un hombre apareció en la puerta. ¿Había entrado en el aula sin abrir la puerta? ¿O había abierto la puerta sin que se dieran cuenta de alguna manera? No, la navaja de Okam, como la llamaba Shori. La explicación más sencilla. Siempre había estado allí. Solo que bajo un genjutsu que les impedía notarlo. Incluso Yuga-san estaba conmocionada, así que eso significaba que su genjutsu había sido suficiente para engañar incluso a sus sentidos avanzados. Síganme, pequeñas ramas, dijo antes de desaparecer en un shunshin. Los 3 estudiantes se miraron entre sí, confundidos. Vayan al campo de entrenamiento 1, dijo Uraraka-sensei, compadeciéndose de ellos. El equipo 2 contará con Yamanaka Inoken, Nara Shikaime y Akimichi Choni, bajo el mando de Sarutobi Benzaiten, dijo su sensei entrando por la puerta con aire arrogante.
Era el tipo de hombre que verías en la calle y al que le darías el epíteto de genial. Sarutobi Benzaiten era un hombre genial, con su barba poblada y sus hombros anchos. No tenemos todo el día. Vamos, chicos, dijo, esperando a que todos sus alumnos se pusieran de pie antes de salir a paso tranquilo con ellos a cuestas. Equipo 3. Uchiha Izuku, Kurama Kizuru y Sarutobi Omoikane bajo el mando de Uchiha Kagami. La clase quedó en silencio absoluto ante eso. Incluso cuando el Jounin entró en el aula, nadie le prestó atención. En cambio, todos los genin en la sala miraban entre dos personas, Shori y Uchiha Uzume. ¿Qué estaban fumando las personas a cargo de la academia? Juntar a Shori y al loco Uchiha era una receta para el desastre. Peor aún para él, estaba en el mismo equipo que los dos. Era un hombre muerto. Un hombre muy muerto. Cuando su sensei les pidió que lo siguieran, Kurama-san se resistió valientemente a la orden, prefiriendo mirar a su amigo con preocupación hasta que Shori lo despidió con una sonrisa fácil. Equipo 4, dijo Uraraka-sensei, dirigiéndose a ellos ya que eran los únicos en el aula en este momento. Ataque Sakumo será tu sensei, dijo, y entonces entró un chico. Su pelo blanco y su figura alta y esbelta lo señalaban como un tipo muy apuesto. El único problema era que no parecía ser mucho mayor que ellos. No hasta una década mayor, seguro. Parecía un adolescente, si Toshiro era honesto. Por supuesto, fue solo su suerte estar con dos personas que querían matarse entre sí, y un sensei que tenía la menor experiencia de todas las opciones. Suspiró. Quiero compartir una emocionante noticia. He creado un servidor de Discord exclusivo para los miembros de nuestro canal. Para unirte, debes ser miembro del canal y tener más de 3 días de membresía. Una vez cumplas con este requisito, recibirás un enlace para acceder al servidor. Estoy muy emocionado de poder interactuar más con todos ustedes y crear una comunidad aún más fuerte. Si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios. Nos vemos en Discord.